En One Piece, al parecer, hay un gran malentendido en torno al concepto de el sol y el concepto de el dios del sol. Parece que esta confusión está relacionada con una importante mala interpretación por parte de los gigantes de Elbaf, al menos desde mi perspectiva. Esta teoría explicará la diferencia entre lo que conocemos como el Sol, que es una fuerza destructiva, posiblemente Urano, y el dios del Sol, que sería el liberador y esa persona que se pinta como alguien que ríe y que es feliz, que sería Nika, basándose en el texto histórico y la evidencia que tenemos hasta el momento en la historia. Pero ¿a qué me refiero con este malentendido entre el Sol y el dios del Sol? En el capítulo 1137, los gigantes de Elbaf discuten sobre la identidad del dios del Sol Nika. Algunos creen que este dios Sol es un gobernante, mientras que otros sostienen que el dios Sol no es un gobernante sino un dios de la liberación, y algunos incluso lo ven como un dios de la destrucción. Esto genera una gran confusión y finalmente crea discordia entre los propios gigantes de Elbaf. La discusión de los gigantes se basa en el texto Harley, que ha sido malinterpretado a lo largo de los años debido a su difícil traducción, mencionada en dicho capítulo. Un punto importante es la distinción entre el Sol y el dios del Sol. El dios Sol se describe en el primer y tercer mundo como una figura divina asociada con la libertad, la alegría y la liberación, específicamente vinculada a Nika y Joy Boy, y ahora a Luffy obviamente. Sin embargo, en el segundo mundo no se hace referencia al sol como un dios, sino como el sol. Y creo que es la clave porque en este texto que se describe el sol como alguien que esparce semillas de guerra, una fuerza de destrucción, caos y conflicto, esto nos lleva a un punto crítico. El sol en este texto no es Nika el dios del sol, sino más bien un arma destructiva, probablemente refiriéndose a Urano, también conocido como Mother Flame, la verdadera naturaleza del sol que sería Urano. En el segundo mundo, el sol está vinculado a la causa de las guerras y la devastación. Esto coincide con la descripción de Urano, un arma capaz de causar una destrucción masiva, a diferencia del dios del sol Nika, que es un símbolo de esperanza y liberación. El sol en este texto es una fuerza destructiva utilizada por quienes ostentan el poder. Imu, que probablemente está conectado con los orígenes de estas armas, parece haber utilizado a Urano, es decir, la Mother Flame o llama madre, para causar estragos y desestabilizar el mundo. Esta interpretación sugiere que el sol aquí no es una figura benévola, sino más bien una herramienta de destrucción utilizada por quienes controlan poderes antiguos y divinos. El papel de Imu y la historia de la manipulación de Imu parece estar en el centro de estas manipulaciones históricas, utilizando a Urano como el sol para transformar el mundo en caos. Todo ello lleva oculto la verdadera identidad de Nika, el dios del sol. Esto explicaría la distorsión de la historia, donde la gente equipara erróneamente a Nika con el destructivo sol. El verdadero dios del sol no es una fuerza de guerra o destrucción, sino una figura vinculada a la liberación, la alegría y la esperanza, como representan a Nika y Joy Boy. Por lo cual podríamos decir que hasta el momento, antes de que Robin mencionara o tradujera este texto, había un malentendido con Harley y los gigantes de Elbaf. Basándose en su interpretación del texto, Harley se equivocaban al pensar que el sol es lo mismo que Nika, el dios del sol. Sin embargo, el sol se refiere a Urano, el arma de destrucción masiva, mientras que el dios del sol Nika es una figura divina separada asociada con la libertad y la alegría. Este malentendido histórico ha sido perpetuado por aquellos que ejercieron a Urano en el pasado, probablemente Imu y los antiguos gobernantes, lo que ha llevado a la confusión que persiste en el presente. En esencia, los gigantes de Elbaf han malinterpretado el significado de esto, confundiendo a Nika con el arma ancestral Urano, malinterpretando así la verdadera naturaleza de las fuerzas que dieron forma al mundo, y esto explicaría toda la confusión.
Esta teoría demuestra que la historia que rodea al dios del sol y a Urano ha sido manipulada y que el malentendido de los gigantes es solo una parte de la compleja red de mentiras y secretos que han ocultado los gobernantes del mundo. Aún queda mucho por descubrir sobre estas poderosas fuerzas y cómo influirán en los acontecimientos finales de la historia. Todo esto también nos da a entender que existirá una guerra que enfrentará el poder de Nika y el poder de Urano. En el segundo mundo del mural se puede ver cómo Imu, representando al dios de la tierra, utiliza como arma un sol. Este sol representa el poder de Urano, arma antigua que en la actualidad todavía está en poder de Imu y que pudo utilizar recientemente ya que fue revivida, por así decirlo, con un fragmento de la llama madre creada por Vegapunk. Entonces es interesante cómo Imu desde aquella época mantenía el poder de Urano. Este poder de Urano fue el causante de la derrota de Joy Boy y del hundimiento del mundo en esa época, ya que hay que dimensionar el poder del arma Urano. Neronaimo en la actualidad fue capaz de hacer un gran agujero en el mar, subiendo algunos metros el nivel del mar en todo el mundo. Imagínense en esa época, en la época del segundo mundo, cuando Neronaimo tenía todo su poder y tenía en sus manos el arma ancestral Urano, como una bestia portando un sol en sus manos. Imagínense lo que pudo hacerle al mundo en esa época. Es por eso que, tal y como lo mencionó Vegapunk, el mundo fue inundado en la época del siglo vacío, y lo que conocemos hoy como el mundo de One Piece es un mundo post-apocalíptico, y esto ya ha sucedido en 2 ocasiones anteriores. Ahora que el gobierno tiene a York, puede recrear de alguna manera la llama madre, Imu volverá a tener ese poder que tenía en la antigüedad, y veremos ese enfrentamiento que mencionaba entre el poder de Nika y el poder de Urano, 2 soles enfrentados, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, también me gustaría tocar un poco el tema del dios de la tierra, ya que mucha gente se pregunta por qué el dios de la tierra tiene un aspecto diferente en la Segunda Guerra, y es que creo que la respuesta es sencilla, porque la segunda versión es una versión de usuario de Zoan, es decir, Neronaimo, que comió la fruta del diablo del dios de la tierra. En el primer mundo no había frutas del diablo, sino dioses reales. El dios del sol Nika y el dios de la tierra fueron desvividos en esa guerra. Sus frutas del diablo fueron creadas más tarde por el poder del dios del bosque. El dios del bosque también es una figura muy interesante, del cual hablaremos en otro video, así que pendiente del canal. La forma en la Segunda Guerra se ve diferente porque Imu simplemente usa su forma híbrida, y tiene sentido. Joy Boy comió la fruta del dios del sol, mientras que Neronaimo comió la fruta del diablo del dios de la tierra. Todavía se ven muy similares, las alas, los cuernos y más. La forma se ve un poco diferente porque un humano tomó la forma híbrida, mientras que el dios de la tierra tenía su verdadera forma en el mural del primer mundo. Como sabemos, Kaido le dijo a Luffy que su alma y mente era una combinación perfecta con la de su fruta del diablo después del despertar, ya que su carácter está más en línea con el dios del sol Nika. Se complementan entre sí. Con Imu es lo contrario. El dios de la tierra tiene el control total sobre Imu, o al menos desde mi percepción, lo que suprime su humanidad. Creo que el espíritu de la fruta del diablo ha tomado posesión de su cuerpo. Eso sería algo muy interesante que Oda aplicara en la historia de Neronaimo. Ya veremos qué sucede. Me gustaría que en la caja de comentarios me comentaran sus teorías sobre este tema en específico. Si el video te ha gustado, déjame un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más videos como este, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado y sin más que decir, hasta la próxima.